Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Sagitario. Mi queridísimo Sagitario, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Sagitario, comenzamos. Vamos a ver cómo están las energías. Sagitario. Sagitario, en el trabajo. Vamos a ver. Sagitario, algo que tú estabas esperando dentro de lo laboral se te da. Bien, todos los que estéis esperando algo, dice, llega el momento de una recompensa o de que se te ofrezca esto. Sagitario, que no estáis trabajando, llamada de un lugar del pasado y posibilidad, diría, que vas a entrar en ese lugar porque me está saliendo una firma de contrato. Sagitario, que tenéis un negocio, dice, los caminos los tienes abiertos, Sagitario, pero intenta siempre intenta estar claro con todo lo que haces, intenta tenerlo todo claro, ¿vale? Llegan noticias para ti, Sagitario. Es cierto que esta noticia que llega para ti, digamos, es un avance más en tu negocio, bien, pero que intentes tener claro, ¿vale? Que no lo hagas dudando, que no avances o que no des un paso dudando, Sagitario. Vamos a seguimos con tu economía. Vamos a ver, Sagitario, y tu economía. Posibles pérdidas. Dice posibles pérdidas, no, salidas de dinero, realmente no son pérdidas, son salidas de dinero, Sagitario. Bien, posibles pagos que se avecinan y demás, pero no son tan fuertes como tú esperabas. Muy importante, dice, no son tan fuertes como tú esperabas. Sagitario, que estéis esperando algún tipo de ayuda, préstamo o algo por el estilo, llegan noticias en 7-8 días. Bien, Sagitario. Vamos a seguimos, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, Sagitario, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Sagitario que estáis solteros. Vamos a ver, Sagitario, que estáis solteros. Hay algo que os mantiene estancados. Veo un estancamiento aquí que yo diría un poco, para mí, considerable, para mi punto de vista. Sagitario, esta persona en la cual tú piensas, dice, esta persona no mira para ti, esta persona mira para sus intereses, para su avío. Entonces, es una persona egoísta, ¿vale? Pero es una persona que no termina de irse de tu vida. Sagitario, tendrás oportunidades de rehacer tu vida. Aquí no me están saliendo personas nuevas. Aquí me hablan de un estancamiento y de ese pensamiento hacia una persona que es egoísta. Vamos a ver qué más. A ver si salen personas nuevas aquí, Sagitario, de cara a futuro. Vamos a ver. Sagitario, que estáis solteros. Sagitario, que estáis solteros, la persona que entraría a tu vida, y no ahora, no te hablo de ahora, te hablo de cara a futuro. Mira, vamos a empezar desde el principio. La persona que hemos visto, la primera tirada, que es la que te estanca, ese pensamiento hacia esa persona, dice, esto va a llegar un momento en el que se va a terminar. Mira, esta persona está con alguien más, esta persona tiene su vida. Dice, llegará un momento en el que se tendrá que terminar ese pensamiento. Se acercará a ti una persona un poquito mayor que tú, Sagitario, de cara a futuro, empezarán comunicaciones y demás. En estas comunicaciones, en un principio, no son comunicaciones serias. Yo no te puedo hablar de comunicaciones serias. No me gusta la inestabilidad de esta persona, Sagitario. No, te voy a ser franca, no me gusta la inestabilidad de esta persona. Yo de verdad, el cambio de vida en tu vida amorosa, dicen que será
Tu cambio de vida sentimental será a raíz de un cambio que tú hagas en tu vida bastante importante. Porque yo, esta persona nueva que aparece aquí en tu vida, Sagitario, y aunque a ti no te lo parezca, cuando tú conozcas a esta persona, es una persona muy inestable y es una persona que a lo mejor no te va a ofrecer a ti la estabilidad o la relación que tú necesitas. No creo yo que tú necesites una relación en la clandestinidad. Vamos a seguir, Sagitario. Seguimos. Ya sabéis que las energías cambian, Sagitario, y que si tú no te sientes identificado con este vídeo, tú puedes mirar tu signo ascendente, ¿eh? Vamos a seguir, Sagitario. Sagitario, que estáis solteros. Ilusiones con una persona que te ofrecerá algo en la clandestinidad, Sagitario. Esto es lo que ha salido antes. Dice, tú te darás cuenta de que esto en un futuro no irá para ningún lado y cambiarás de aires. Te plantearás muchos cambios en tu vida. No me sale una persona seria hoy para ti, Sagitario. No me está saliendo una persona seria y eso no me gusta. Sagitario, solteros. Yo te voy a decir algo, Sagitario, hay alguien por destino en tu vida, pero tiene que ver con tu lugar donde te has criado, infancia o algo por el estilo. Esta persona tiene que ver con eso, pero no ha llegado todavía, Sagitario. Esto tiene que llegar. Esto tiene que llegar. Sagitario, solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Sagitario que estáis casados, los que estáis en convivencia y Sagitario que estáis de novios, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. Sagitario que estáis en esta situación, casados, en convivencia y novios. Qué cartas más raras, por Dios. Sagitario, comunicaciones con tu pareja de avanzar, de cambiar cosas en vuestra vida. Sagitario. Dice, pero hay algo que a vosotros, en cierto modo, hay como una protección de uno de los dos, pero no hacia la pareja, sino hacia otra persona, ¿no? Sagitario, que esto es lo que dice que uno de los dos le gustaría que cambiara este tipo de protección, ¿bien? Hay algo que aparece aquí que no me termina a mí de cuadrar, Sagitario. Vamos a ver. Sagitario. Bueno, yo te podría decir que lo que está saliendo aquí dice que habrá unas discusiones por gente joven. Por gente joven de por medio. Hay una discusión. Hay sobre todo los que tengáis hijos, Sagitario. Aquí hay una discusión de por medio y se exigen cambios. Hay ciertos cambios que se van a querer, ¿no? Se necesitan, en este caso, en el tema de los Sagitarios, que tengáis hijos y demás. Vamos a ver qué más. Sagitario. Casados, en convivencia y novios. Sagitario, casados, en convivencia y novios, los cambios que se avecinan en vuestra vida, que vais a proponer ambas partes, dicen, son cambios que reanudarán situaciones del pasado. Cada uno que lo aplica a su historia, yo tampoco lo veo como algo negativo ni positivo tampoco. Simplemente se reanudan situaciones del pasado o como que se siente que se viven situaciones que nos resuenan, Sagitario, situaciones que nos resuenan. Este tipo de situaciones que nos resuenan, Sagitario, dice, hay muchos de vosotros que las podéis vivir de forma positiva, pero otros lo podéis percibir como un estancamiento. Bien, vamos a seguir, seguimos. Sagitario. Casados, en convivencia y novios. Vamos a hacer una tirada general. Porque me está siendo un poquito distorsionada tu
tu tirada, Sagitario. Ciertas inestabilidades en la relación por parte de una mujer, Sagitario. Ciertas inestabilidades en la relación por parte de una mujer. Bien, mucho cuidado con esto, Vamos a ver, ¿qué más? Vamos a ver. Sagitario, casados en convivencia y novios. Y es cierto que ahora interiormente o sea, estamos en un momento de estabilidad, de calma y demás. Pero mira, aquí dicen cuidado con las personas jóvenes que hay al lado, ¿no? Cuidado con las personas jóvenes porque se puede generar algún tipo de conflicto por esto. Hemos hablado antes que posiblemente sea por temas de hijos, bien, por temas de hijos. Pero estos son discusiones que se tienen, que pasan, que es el día a día de las personas que tienen hijos, ni más ni menos, Sagitario. El día a día, vamos a ver qué más. Hay confianza en tu relación. Hay confianza en tu relación. Ha habido confianza en tu relación. Ha habido. Ha habido. La hay a día de hoy, Sagitario. Yo te podría decir que por una parte sí. Y de hecho se está tranquilo. Pero, oye, lo he dicho antes y lo digo ahora. Tu tirada en el amor, Sagitario, se me está distorsionando mucho. Ahora aquí en esta tirada me hablan de cosas muy diferentes, ¿no? De posibles tentaciones, necesidad de dejar ir personas del pasado, de nuevos amores. Entonces no entiendo muy bien tu tirada, Sagitario, porque en las primeras tiradas dice sí hay estabilidad entre Sagitario y la pareja, ciertos problemillas con el tema de gente joven y demás, pero aquí me está saliendo algo totalmente distinto y me está descuadrando totalmente toda la tirada. Así que creo que voy a hacer otra tirada, ¿vale? Para aclarar un poquito esto. Vamos a ver, Sagitario. Vamos a ver. Sagitario, casados en convivencia y novios. Cuidado con las comunicaciones con una persona, aquí lo dicen claramente, que podrían estancar o distorsionar la visión que se tiene hacia la pareja o hacia la relación, Cuidado con esto, Sagitario. Dicen que una persona del pasado intentará volver a una persona o situaciones del pasado, digamos, que se nos presentan en la vida de nuevo. Y esto yo lo veo más bien como una prueba, ¿vale? Sagitario, este tipo de tentaciones posiblemente a lo largo de tu vida la has tenido, habrás caído, no habrás caído, muchos habréis caído, otros no habréis caído, pero esto yo pienso que es una prueba más, ¿vale? O sea que no creo que todo el mundo caiga en esto, ¿bien? Sagitario, ya sabéis que estas tiradas son tiradas espejo. Esto igual te puede pasar a ti o le puede pasar a tu pareja, Sagitario. Vamos a seguir, seguimos, Sagitario. Seguimos con tu mensaje especial del amor. Sagitario, dicen que ahora mismo hay que poner los pies en la tierra y dejarse de fantasías, ¿no? De vivir las cosas como una fantasía. Dice, pon los pies en la tierra, Sagitario, y es la única manera que vas a tener en la cual vas a poder avanzar, ¿bien? Siendo realista, es lo que te dicen. Sagitario, cada uno que lo aplica a su historia. Seguimos con la salud, Sagitario. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje. En el tema de la salud, Sagitario, dice, tú gozas de buena salud,
pero a veces te comes la cabeza y crees que tienes algo que no tienes. Algo que no tienes. Bien, Sagitario. Para las mujeres, Sagitario, que estéis en estado, tenéis que cuidaros mucho el embarazo en esta próxima semana, ¿eh? Muy importante. Como siempre te digo, Sagitario, ya sabes que no soy médico. Vamos a seguir. Seguimos con tu mensaje general, Sagitario. Tu mensaje general dice que pueden llegar momentos en los cuales tú tengas que tomar decisiones, pero a raíz de una noticia que te llega a tu vida, que bajo mi punto de vista es una noticia positiva en tu vida, Sagitario, y dice, tú vas a tener la necesidad de tomar decisiones. No quieres equivocarte, Sagitario. No estás viendo las cosas de tu vida claras, Sagitario, ¿eh? ¿No estás viendo las cosas de tu vida claras? Bueno, aquí estoy viendo una persona que revolotea por aquí en tu lado espiritual, Sagitario. Y esta persona, bueno, me simboliza mucho como una paloma o algo por el estilo, no sé qué tiene que ver, pero aquí me lo está simbolizando bastante. Dice esta persona que en este último tiempo o en estos últimos días ha estado muy presente en tu casa, Sagitario, que ha estado muy presente al lado tuyo, ¿eh? Una persona que se protegía o se escudaba bastante. No sé de qué, pero me muestra mucho esa acción, ¿no? De protegerse de algo, de alguien, o escudarse o algo así. Bueno, me está mostrando mucho esta persona, el número 2. Y me muestra mucho colores vivos. Me muestra mucho colores vivos. E incluso te diría que me muestra esos colores del arco iris. Algo así me ha mostrado esta persona. No sé qué tendrá que ver, Sagitario. Por eso cada uno que lo aplique a su historia y si tú no identificas a esta persona, evidentemente este mensaje no es para ti. ¿Vale? Tenlo en cuenta. Sagitario, te voy a dar un número, el número 85 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Sagitario, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. No olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.